Sean bienvenidos los hermanitos que están viendo la transmisión. Dios les bendiga más. Amén. Y que compartan la transmisión para que otros puedan ser bendecidos. Amén. A través de su palabra. Faltan algunos hermanitos. Amén. Orando por cada uno de ellos. Amén. Capítulo 37 de Ezequiel, ¿lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor tal y como está escrito. Dice la Biblia: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, vivirán en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Aleluya. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo
Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Gloria a Dios. Señor y Padre, estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gloria a Dios. Ayúdanos en esta preciosa y maravillosa mañana, Señor, a poder entender a través de tu palabra, Señor, cual sea tu voluntad para con cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, exhórtanos, Señor, en el nombre de Jesús. Edifica nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Examínanos y límpianos, y que no seamos solamente cuerpo, ni solamente hueso, Señor, sino poder tener el espíritu del que tú le hablaste al profeta, que nos llenaría, Señor. Te pido, Rey de Gloria, que seas tú hablándonos, poniendo de nuevo, Señor, en mis labios, para poder predicar tu palabra, Señor, tal y como está escrita, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Tenga la oportunidad de sentarse en esta noche o en esta mañana. Aleluya. Es un pasaje muy conocido y hasta lo cantamos muchas veces. Y me refrescaba la memoria el día que el hermanito Daniel estaba predicando, porque hizo mención acerca de los huesos secos. Y es que en este pasaje tan conocido que acabamos nosotros de leer, el que usa el famoso valle de los huesos secos, aprendemos que los avivamientos pueden ocurrir donde menos lo imaginamos. Cuanto más grave sea la situación espiritual de un pueblo, mayor es la necesidad de un avivamiento. Un avivamiento es la transmisión de vida a los que están muertos. ¿Cuántos están muertos aquí? Pilas. Pensé que iba a decir un dos, amén. Aleluya. Yo creo que el Señor nos está preparando para hacer grandes cosas en medio de unas iglesias o en medio de una iglesia que está pasando la misma situación que el pueblo de Israel estaba pasando. Estos individuos parecía que habían perdido las esperanzas según los textos que pudimos leer. El avivamiento, como decíamos, es la transmisión de vida a los muertos espirituales. El valle de los huesos secos visto por Ezequiel era una situación espiritual y social de la nación del pueblo de Israel. Ni siquiera el profeta se podía imaginar que aquellos huesos pudieran recobrar vida. Es por eso que cuando el Señor le pregunta, la respuesta que le da es: tú lo sabes, porque hay cosas que nosotros mismos no podemos imaginarnos de dónde Dios puede sacar un avivamiento. Lo que necesitamos nosotros muchas veces es que se nos profetice la palabra tal y como está escrito, y lo que marca
mentirosos, profetas que aman el pecar todavía, hombres y mujeres degenerados que no temen al poder consumidor de Dios todavía, hombres y mujeres que profetizan cosas materiales al pueblo y no les importa que el pueblo esté viviendo una vida apagada espiritualmente, hombres y mujeres que profetizan que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar, y cuando es el momento de usted empezar a sacar lo orgulloso, lo vanaglorioso que es muchas veces, porque los hombres hoy en día profetizan puras estupideces. Y las iglesias hay cantidad de gente, pero muertos todos, porque todavía no predican la palabra tal y como está escrita, porque la palabra nos ayuda a nosotros a poder entender cuál es el estado espiritual que estamos viviendo, pero no una palabra hueca y vacía, sino una palabra que confronta al pecador, una palabra que nos llame por nuestro nombre y que nos diga que el camino que estamos llevando es un camino equívoco que nos llevará a la muerte, a la destrucción eterna. Porque el pueblo prefiere estar en donde les profetizan gastadores del hombre hoy en día, y que el Señor les va a usar de grande manera. ¿Ustedes creen que viviendo desordenadamente el Señor nos va a usar? No erréis, hermanito. Dios no puede ser burlado. La palabra del Señor nos enseña que primero tiene que estar limpio nuestro vaso para ser instrumento útil en sus manos. Y este hombre empezó a hablar lo que el Señor le había dicho, y no lo que nosotros queremos escuchar. Porque muchos están viviendo un evangelio acomodado. Cierto. Y las iglesias están muertas espiritualmente. Ya no hay un derramamiento del Espíritu. Ya no hay confrontación con el pecador. Ya no se le dice al adúltero, adúltero. Ya no se le llama al fornicario, fornicario. Ya no se le llama al mañoso, ladrón. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que la gente empiece a irse de las congregaciones. Porque tenemos miedo a que los diezmos y las ofrendas empiecen a disminuir en la iglesia. Pero un hombre de Dios no está interesado en su cartera. El hombre de Dios lo que quiere es que cada uno de ustedes camine en santidad bajo el temor de Dios y empecemos a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Pero no es lo que se está viviendo hoy en día. No estamos viviendo a través de las Escrituras. Por eso el pueblo, algunos hasta se duermen en las iglesias. Y así los quiere tener el diablo, dormidos. Los quiere tener engañados. Quédense esperando los aviones que les prometen los falsos profetas. Y no quieren trabajar. ¿Ustedes creen que de milagro les van a caer los aviones del cielo? No. Y empezamos a hacer cosas y a profetizar al pueblo conforme a lo que usted quiere escuchar. No recuerdo si fue el hermano Francisco que dijo el otro día que se podía investigar la situación de la gente y se metieron en las redes sociales, creo que él fue. Sí, amén. Y como ustedes son un poco loquitos, pues. Estoy triste por él. Como cuando usted se mete a Facebook le pregunta, what's in your mind? En español le pregunta, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué era, verdad? Sí. Bueno, ¿qué hay en tu mente? Y la gente empieza y habla, estoy triste. Eso. Y empieza, claro, como le toman el nombre, y como dijo el hermano Francisco el otro día, y empiezan a darle la cartita. He aquí, hija mía, dice el Señor, Él ha visto tus lágrimas en los secretos. ¿Y quién ha llorado en los secretos? ¿Quién? Todos hemos llorado. El Espíritu de Dios me dice que hay alguien que tiene dolor de cabeza. ¿Por qué no te vas indagando por de la persona? Hace unos meses me invitaron a una iglesia
No recuerdo si eran ustedes, hermano. Y había un predicador ahí, esos locos. Amén. Dice el Señor, dice que hay alguien aquí que da dolor, no me acuerdo si una espalda. Y venga para acá, dice, quiero orar por usted. Vaya. El Señor revela las cosas, y te la reveló porque no va donde ella, hombre. Es que si el Señor me revela, yo voy a ir donde ella, y eso va a activar la fe de la persona y se sana. Porque no se lo digo a nadie. Y sale una persona que estaba aquí casi en los pies del individuo. A mí él le dice, y el hombre buscándole entre medio. Vaya. Esos son los profetas que la iglesia quiere. Esos son los profetas porque viendo el problema que la iglesia está pasando, prefieren profetizar estupideces antes que hablar de que el pecado nos va a aniquilar, que por seguir viviendo una vida de apariencia muchas veces nos va a llevar al infierno si no nos arrepentimos. La gente está viendo como la gente entra a las iglesias desordenadamente. La gente ve las iglesias, parece que todavía están en fornicación, en adulterio, pero no se atreven a decirle que la vida que están viviendo no le agrada a Dios porque tienen miedo que se le vaya a la gente. Pero yo creo que el Señor todavía tiene unos 2 o 3 Ezequieles por ahí. Aleluya. Que se atreven a hablar la palabra tal y como está escrita. Gloria a Sin Dios. ponerle ni quitarle. En el verso 4 dice la palabra, me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos, oíd palabra de Jehová. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan y su verso 63, la palabra del Señor dice que el Espíritu es lo que da vida, porque el profeta había profetizado ya, pero todavía no había vida en ellos. Es cierto, amén. Así lo dijo Jehová, el Señor, o así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos habla en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. ¿De qué nos sirve a nosotros tener cuerpos? No tenemos extracuerpos. Aleluya. ¿De qué nos sirve muchas veces si solamente somos el bulto? Pero hay gente que se le nota todavía que están más muertos que vivos. Hay gente que no quiere para atrás ni para adelante. Hay gente que se quedó estancada porque no hubo alguien que le profetizase la palabra del Señor tal y como está escrita. Hay gente que tiene años, décadas en el Evangelio y sigue viviendo un Evangelio acomodado, un Evangelio en donde usted no tiene que hacer nada más que entrar a la puerta de la iglesia y seguir viviendo de la misma manera. Nosotros, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros empezamos a tener vida, es cuando el Señor perdona nuestras culpas. Entonces vivimos para elevar al Rey de Gloria, aquel que nos limpió, nos justificó y nos santificó, dice su palabra. Profeticé, pues, dice el verso 7, cómo me fue mandado, no como él quería, sino como el Señor le dijo. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Aleluya. ¿Van a seguir predicando un evangelio aguado? ¿Van a seguir profetizando cosas raras y les ofrecen carros a la gente como cobraron los dueños del día? El Señor te va a dar el carro de tus sueños, pues que lo haga en realidad, porque aquí no se mencionan esos asuntos. Cierto. El Señor lo que quiere de nosotros es que vivamos una vida
una vida en santidad bajo el temor de Dios. El Señor no está interesado en darnos carros, casas y todas esas cosas materiales. El Señor nos ha prometido a nosotros aquel lugar en donde las calles son de, ¿qué dice la Biblia? De oro. Aleluya. Y Gloria a Dios. ustedes aquí preocupándose, y los profetas preocupándose por darles tierra, ladrillos, bloques en esta tierra, ofreciéndoles puras cosas raras, en donde la gente, eso es lo que la gente anhela hoy en día. La gente anhela más la materia que vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Es cierto. Y con una vez que venga a la iglesia es suficiente, le dicen al hermano, Vale. porque como entre más trabaja, más dinero le llevan a la iglesia. Con que se viene los domingos, dice que trabaje 6 días en el individuo. Amén, gloria a Dios. Cierto. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Mire que en el momento que el hombre de Dios empieza a hablar la palabra, y él dice, profeticé como me fue mandado. En ese mismo instante, dice el profeta, que empezó a oír un ruido tremendo, un temblor, dice la palabra, y empezó a caer hueso con su hueso, ¡pah! Cierto. Y empezaron a juntarse los huesos, dice la palabra, como que lo tenían con un imán, hermano Leandro. Sí. Y como Dios es ordenado, Amén. imagino que empezó a caer el hueso de la abuela con la abuela, Amén. el hueso del niño con el del niño. Y es que cuando tenemos un encuentro con Dios y escuchamos la palabra de Dios, todas las cosas comienzan a ordenarse así adecuadamente como está establecido, porque nuestro Dios es un Dios de orden y no es un Dios de desorden. Y yo imagino que el hueso de la niña, de la hermana Sabrina, y el de la rodilla de la hermana Sabrina, yo no creo que aquel hueso era el hueso de Paco y el del hermano Javier, no. Yo creo que aquellos huesos empezaron a juntarse como que lo tenían con magneto. Aleluya. Cierto. Y empezó aquel hueso de la rodilla, ¡pah! Y se colocó en la pierna. Y vino la otra rodilla, ¡pah! Y se le colocó también. Porque eso es lo que hace el poder de Dios. Cuando alguien le predica la palabra, Dios pone en orden las cosas. Y nosotros que venimos de un mundo pagano, de un mundo degenerado, hemos sabido y experimentado cómo Dios nos ha ido moldeando a través de su palabra cada día. Aleluya. Porque ustedes no estaban formados cuando llegaron al Evangelio. Cierto. El apóstol Pablo les dice a estos individuos de los Corintios, ustedes que antes eran estos, y empieza a dar una lista, eran adúlteros, eran fornicarios, eran borrachos, ávaros, envidiosos, pero eso eran antes, les dijo, pero ahora han sido justificados por la palabra de Dios. Porque no es posible tener una pareja en la iglesia y teniéndolo sirviendo todavía estar en adulterio o fornicación. Yo creo que el hombre de Dios tiene la responsabilidad de aconsejar a la persona y empezar a decir, hijo, hija, lo que usted está viviendo no está bien, no debería de pensar en contraer matrimonio, porque la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Pero hay gente que no les importa eso, con que esté bautizado, le dicen algunos diablos por ahí, con eso basta y sobra. Me dijo una pareja que llegó hace poco a la iglesia que ellos lo tenían bautizado y en fornicación. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que acá se enojaron con él, porque les dijo, yo no puedo bautizarme porque no estoy casado con mi mujer. Eso es terrible, Amén. Gloria a Dios. porque así ha llegado hoy en día la muerte espiritual que ya está dentro de las iglesias, Es cierto. por falta de palabra, por falta de conocimiento. Mi pueblo perece, dice el Señor, porque no tenemos entendimiento
y nos dejamos guiar por guías ciegos. Y imagínense un ciego dirigiendo a otro ciego. Pero esas iglesias están a reventar. Están llenas. ¿Sabe por qué? Porque les permiten de todo. Amén. Les permiten que vayan degenerados a la casa del Señor, mal vestidos, enseñando lo que no tienen que enseñar, o lo que no tienen, digo nuestra hermana ayer un día. Aleluya. Como que ¿quién quieren agradar? Pues ¿a quién queremos agradar? Porque no se preocupan para ponerse los tacones más altos, y entre más altos mejor es, dice. Bueno. Para ponerse sus ropas ajustadas al cuerpo. Aleluya. Y el hombre que está ahí, que es el responsable de corregir, no corrige. Porque parece que le gusta ver a las hermanitas así, pues. Son carnales todavía. Porque no viven bajo la guianza del Espíritu Santo y no se atreven a predicar la palabra como está escrita. Es cierto, amén. Porque le gusta echarse un taco de ojo todavía. Como algunos de ustedes, pues. Aleluya. Bueno. Gloria a Dios. Empezó a temblar, dice la palabra. Pero todavía no había espíritu. Cierto. Y esto me recuerda a esa iglesia, mire, que la gente está brincando, hacen ruido y hacen de todo. De todo. Y algunos hasta corren. Hablan en lengua según ellos. Algunos se caen y empiezan a brincar, empiezan a palmear, empiezan a hacer mucho ruido, pero ¿qué? Pero todavía no hay vida. Amén, así es. Y de esas iglesias abundan hoy en día, donde hay demasiado ruido, como lo que hicieron estos huesos en ese lugar. Empezaron a moverse y a juntarse cada hueso con su hueso y empezaron a hacer ruido, así como nosotros venimos muchas veces, pero andamos muertos espiritualmente y solamente somos ruido, y queda el ruido todo eso, porque si hubiera vida, empezarán a vivir una vida agradable delante de Dios, empezarán a vivir como la palabra nos manda a que vivamos nosotros, pero solamente somos la bulla, solamente no quedamos en ruido, porque cuando se nos predica la palabra de exhortación, algunos se enojan todavía. Y es por eso que todavía están muertos. Amén, así es. ¿De qué le sirve al hombre hacer tanto ruido? ¿De qué nos sirve tocar bien esa batería, amigo? O el piano, o el bajo, o ustedes que están ahí que hasta lloran algunos y hacen ruido. Y no digo que está mal, está bien que se quebranten, pero lo importante es reconocer que estamos vivos espiritualmente. Lo importante es reconocer que Dios nos agarró, nos examinó, nos limpió por la inmundicia que había en nosotros y depositó espíritu de vida en cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen espíritu de vida? Porque si no lo tienen, hoy es una buena mañana para poder ser lleno del Espíritu Santo. Y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Y creía aquí tendones, dice, sobre ellos. Y la carne subía. Imagínense ese escenario que le tocó vivir este individuo, el espíritu. Aleluya. Eso era terrible. Había huesos, yo creo que hasta negros que estaban ya, no estaban secos, dice la Biblia. Había visto esos huesos de esas vacas que tienen. En nuestro país aquí nunca he visto uno yo. Pero en mi país nos encontraba a veces en el monte. Aleluya. Sí, Todos secos por dentro, nada, tenían vacíos. Así como la mayoría de los cristianos hoy en día, aleluya, cierto. que viven de apariencia
y andan con su Biblia aquí en la mano, como decía San Daniel, creo, pura apariencia. Cierto. Pero levántese hueso, que le puedo ver así como como ese telescopio. Es cierto. Amén. Así están esos huesos. Así hay gente hoy en las congregaciones, hermana María, vacías, secos y vacíos, hombres y mujeres desamorados, sin amor fraternal, como dice la palabra. Amén. Porque están secos. Si usted está seco, no puede llegar a nada, no puede acercarse a Dios, porque lo mismo hace que la suya también podrá consumir al que se le acerca a usted. Es cierto. Amén. Imagino aquellos huesos y empezaron a juntarse el hueso con su hueso. Y luego él empezó a subir tendones sobre ellos y carne. Yo me imagino que Ezequiel lo que miró fue después de que se juntaron, dijo, esto está tremendo. Sí, amén. Eso que vio Ezequiel estaba terrible, porque ¿cómo vamos a descubrir los huesos, hombres? Pero cuando el poder de Dios hace las cosas, Sí. Él se encarga de ajustar o de juntar pieza por pieza. Amén. Y Él es el que Gloria empieza a formar, porque Él es el dador de la vida. Él es nuestro creador. Y empezó a formar, es como que me ponga mi hermano un carro, no voy a saber. Amén, aleluya. Pero el que los hace sí sabe. Es cierto. Y eso nos sorprende. Yo me imagino cómo quedó tan sorprendido Ezequiel al ver ese escenario de aquellos huesos que ¡pah! Y se juntaron y quedaron en esqueleto, porque no había carne ni tendones en ellos todavía. Amén. Solamente los huesos se habían juntado, pero no tenían carne sobre ellos. ¿Ha visto esas calaveras que ponen ustedes en los zoológicos? ¿Las han visto o no las han visto? Por la televisión, pues. Amén. Amén. Algo así me imagino que debe haber quedado, hijo. Amén. Aleluya. Cuando se juntaron todos los huesos en esqueleto. Y eso es lo que nosotros somos cuando venimos sin conocimiento. Así es. Eso es lo que somos muertos andantes. Amén. Y empezó a subir tendón, empezó a subir carne, y ahora ya no eran solamente esqueletos, eran un muerto normal, recién muerto. Sí. Era una persona recién muerta. Algo así, porque no había vida en ellos todavía. Amén. Así es. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando viene un individuo por primera vez a la iglesia, él no aplaude? Porque no está en el Espíritu. Amén. Y todas las cosas que nosotros hacemos las hacemos de acuerdo al Espíritu Santo. Así es. Entonces la persona cuando viene a los caminos del Señor, la primera vez que nunca había conocido al Señor, están así. Sí, amén. Pero nosotros por temor a que se vayan, no les predicamos y no les profetizamos como Dios nos manda. Amén. ¿Qué cree que va a hacer de aquí a 6 meses de esa persona? El mismo muerto, Amén. por culpa de nosotros los que predicamos la palabra. Cierto. Porque no queremos predicarle la palabra, no, hermanos, es que está recién venido y se nos puede ir. ¿Por qué se vaya? Amén. Así es. Que se vaya. Aleluya. Es cierto. Y a ustedes quienes han dicho que yo quiero agradarlos a ustedes. Aleluya. Si piensan eso, allá hay un montón afuera. Allá al frente hay una. Es cierto. Amén, así es. Allá en Bolivia como 100 de nosotros vivimos. Ah, Y aquí en Párez son como 200 por lo menos. Amén. Pero la que está más cerca es la cruzando la calle. Amén, aleluya. Iglesias mundanas. Aleluya. Donde la gente tiene, porque este individuo que tiene como 30 y pico de años ya está pastoreando. Pero sigue siendo el mismo. Mundano. Y se ve la transmisión, pues que la vea. Amén. Gloria a así Dios. es. Como a veces se ponen a pesquisar, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces la gente no necesita que estemos endulzando el oído, sino profetizando como Jehová me mandó, dijo el profeta. Así es. Amén. Y el Señor no nos ha mandado a profetizarles a ustedes cosas raras. El Señor nos ha mandado a que se alejen del pecado, de toda maldad, de toda injusticia. A eso nos ha mandado el Señor, porque la venida del Señor está más cerca que nunca.
si todavía seguimos viviendo esa vida hueca, como los huesos que vio Ezequiel, secos. Aleluya, así es. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Y el Espíritu, dice la Biblia, es el que nos dirige. ¿A qué? A toda verdad y a toda justicia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y nosotros qué pensamos? ¿Qué pensamos nosotros? Si los que están solamente endulzando el oído y no predicando la palabra como está establecido, como está escrito, hermano, va a venir el Señor y nos va a hallar muertos. Es cierto. Muertos, y después vamos a ver la segunda, que es el castigo eterno, el lago de fuego. ¿Qué queremos ser ustedes entonces? ¿Queremos vida Amén. o queremos seguir siendo los mismos amados? ¿Queremos vivir para agradar a Cristo o queremos seguir muertos para agradar a la carne? Aleluya. Porque tenemos dos opciones. O seguimos viviendo de la misma manera, o nos sometemos a la palabra que nos limpie, que nos justifique y que nos santifique. Amén. Tenemos varias opciones. Usted elige qué quiere ser. ¿Quiere ser parte del baño de los huesos secos o quiere ser del ejército, aquel que vio Ezequiel? Porque le tengo buenas noticias. Si usted está seco en este día, la palabra del Señor le dice, así dile a mi pueblo, que aquellos dijeron que no había esperanza para ellos, yo pondré espíritu de vida sobre ellos, dice la Biblia. En otras palabras, no importa cómo usted esté este día, le tengo buena noticia. La buena noticia es que hoy el Señor nos ha hablado para que podamos entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo de la misma manera? ¿Vamos a seguir siendo los mismos aguados? Los mismos fornicarios, los mismos adúlteros, los mismos homosexuales? Porque el homosexual es aquel que sienta traición por el sexo opuesto. Y hay hoy en día un montón de músicos y predicadores afeminados. ¿Los han visto? ¿Los han visto? Amén. Un montón de gente rara en las iglesias porque no tienen la palabra que Dios les ha mandado que se predique. Nosotros no podemos predicar otro evangelio que no sea este a través de la luz de las Escrituras. Si queremos ver nosotros y queremos tener entrada al cielo, es necesario que nos apartemos de toda inmundicia. Es necesario que nos apartemos de todo pecado que nos hace enemistad con Dios. ¿Qué pensamos nosotros? Y la alabanza que cantaba nuestro hermano, de último, que ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? ¿Quién les ha dicho a ustedes que la palabra del Señor es una palabra suave, dura? Lo dijo Pedro. Es dura esa palabra, Señor. La multitud se está yendo, le dijo. Pues váyanse si quieren. Pero no vamos a cambiar el mensaje. Aleluya. Váyanse si quieren, y los que están viendo que se salgan de ahí también. Si quieren, pero no van a escuchar lo que ellos quieren escuchar solamente. Pastores mentirosos, pastores ávaros, mercaderes del evangelio. Es cierto. Eso Aleluya. es lo que se está predicando en estos últimos tiempos. Y el tiempo está más cerca que nunca. Las señales a
habido tantos argumentos, tantos medios donde nosotros mismos podemos investigar a dónde está la palabra que exhorta, a dónde está la palabra que nos limpia. Pero seguimos viviendo de la misma manera. Vete con ellos también, le dijo al líder de los apóstoles. Y ustedes que ni liderito llegan. Fíjense si quieren. Gloria a Dios, aleluya. Si cuando comenzamos sin ustedes. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Pero nunca faltó el Espíritu Santo en casa. Gloria a Dios. Porque aunque era solamente la familia de mi hermano José Luis y mi familia, nunca dejamos de predicar la palabra tal y como está escrita. Porque entendí que mi primer ministerio es mi familia. Y estas mujeres y estos niños necesitan escuchar palabra del Dios Altísimo. Y estos mercaderes del Evangelio, ¿cómo se van a atrever si tienen cola que les pise? Y no se atreven a profetizar como dice el Señor. Que compremos la verdad. Algunos la vendieron por diezmos y ofrendas. Cierto, amén. Algunos la vendieron por carros. Junto con el carro van para el infierno. Aleluya. Y con los que se vendieron también. A mí hasta hoy ni un hermano me ha regalado una corbata. Y cuando tienen intención yo le digo, no se preocupe. Estoy bien, hombre. Aleluya. Ni me pongo por eso. Gloria a No me van a Dios. salir con una corbata. Es cierto, Porque no sé si se han dado cuenta que la mayoría de la gente que da son los que andan viviendo mal. La mayoría de los casos quieren tener ahí al pastor. Y como yo no sé qué ganan con estar aquí arriba. Sí, amén. Es cierto. Y viviendo en pecado, pues. Magnífico, ¿no? Que es lo terrible de la situación. Aleluya. Nosotros viviendo en pecado de nada nos sirve estar aquí parados. Amén. Solamente somos ruidos como los que provocaron cuando escucharon la palabra del Señor. Ahora hacen ruido, pero para salir huyendo de las iglesias cuando se les predica el mensaje. Amén. Estos se empezaron a juntar porque les hablaron conforme Jehová me dijo el profeta. Gloria a Dios. Pero hoy no, hoy hacen ruido para salir corriendo, para murmurar Es cierto. por la palabra. Vayan a reclamarle al Señor. Porque yo solamente aquí les estoy leyendo lo que dice la Biblia. Amén. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, si he dicho que va al Señor, Espíritu, ven los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Pero escuché un hombre de general en donde quizás que él anda bien, pero su mujer es una desordenada. ¿De qué nos sirve estarles? Y hablan de santidad, pues yo no sé qué santidad hablan. Porque mire, hasta las iglesias más mundanas hablan de santidad. Hay un individuo que es cantante de música cristiana que habla y dice, oh, que el Señor nos llama a vivir en santidad, algo así. Y yo lo escuchaba ayer y yo decía, pero si este tipo son mundanos, ¿qué clase de santidad es la que él habla en sus alabanzas? Porque tienen una mala interpretación de la santidad. Y nuestra santidad es vivir bajo el temor de Dios, vivir bajo obediencia del Señor. Si el Señor nos dice qué debemos hacer y qué no podemos hacer, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Pero hoy en día la mundanidad ha entrado a las iglesias. Y no solamente las iglesias, aquí. Aquí han entrado. Cierto. Mire, pastores que se han casado, recasados como 3 veces ya, predicando la palabra, enseñando al pueblo. Conocemos algunos por ahí como hermano Francisco, que antes estaba en contra de todos esos asuntos.
Y ahora hasta los ancianos se han recasado. Hermanos, no se han recasado, si ellos tienen el adulterio, están sirviendo. Estos no, ni siquiera se han recasado. Estos están casados todavía con otra pareja. Cuando antes exhortaban todo eso. Porque el ego se les metió dentro del corazón. Y el orgullo de no reconocer cuando hemos fallado delante de Dios no nos permitió tomar una disciplina mejor. Sino que empezamos a llenar a la gente de cabos. Es cierto. Cabos son ustedes, ¿qué son? Ovejas. O son borregos todavía. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aquí hay cabida para todos. Aleluya, así es. Ahí hay cabida para todos. Para la prostituta, para el homosexual, para el fornicario, vengan como quieran, vengan desnudos si quieren. No tienen conocimiento, pero van a venir con una sola razón. Aquí no vamos a bajar el mensaje, solamente porque usted quiere entrar. Y si estamos ahí sentados de la misma apariencia, un año no vamos a exhortar porque no queremos herir al individuo. El Señor nos ha llamado, dice la Biblia, para que demos frutos, para que llevéis frutos y que vuestros frutos permanezcan, dice la palabra del Señor. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos niños espirituales. No esperemos, hermanito, que después de cierto tiempo nos sigan hablando de la misma manera, porque el crecimiento de un niño va de proceso a proceso y de ellos aprendemos. Imagínense que nuestros hijos 2, 3 años ya todavía no caminen. La preocupación que debería tener el padre. Y eso es lo que ha perdido el pastor de la iglesia hoy en día. La preocupación por el crecimiento espiritual de la iglesia. Porque se desenfocaron para enfocarse en las cosas terrenales. Se enfocaron en la materia. Se enfocaron en los diezmos y las ofrendas solamente. Y dejaron de exhortar al pueblo hace tiempo. Esa es una iglesia que está seca como aquel valle de huesos secos. Y profeticé en el verso 10 como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos y vieron y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, el extremo. ¿Qué hay dentro de nosotros? Aleluya. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Será que hay espíritu dentro de nuestro ser? Amén. ¿O se mueven a cada hora? Aleluya. Porque algunos a veces andan con el dólar en mi país. Ustedes ya no, porque allá tienen dólar. Pero antes, cuando había Colón, se acuerdan que subía y bajaba. Mano Javier no sabía ese asunto, no había ni nacido. Pero el colón estaba a veces en ese cuerpo, hermanito, que le daban por $1 10 colones, después bajaba a 8 y así estaba. Lo mismo en mi país. Así hay gente que Dios ha depositado espíritu en ellos, pero permiten que se les apague el espíritu, contristándolo con los deseos de la carne, contaminándose con el mundo, contaminándose con el pecado. Y es por eso que a veces los ve muertos y hay veces que los ve vivos. Y tenemos que definirnos, tenemos que tomar una decisión. Amén. Tenemos que afirmar nuestros pasos. Y yo creo que ya no somos niños espirituales. Por más de un año hemos venido predicando el mismo mensaje. ¿Y qué nos pasa muchas veces? Que seguimos viviendo de la misma manera. Y algunos murmuran todavía. Eso es lo más terrible. Todo el tiempo se ha predicado el mismo mensaje. Amén. Y no lo vamos a cambiar. Gloria a Dios. Aleluya. Queremos ver un avivamiento, nosotros no lo queremos ver. Amén.
Porque lo que se formó en aquel valle fue un avivamiento. Así es. Y los avivamientos siempre van a surgir en donde hay una sequedad. Y donde hay más sequedad, más necesidad tenemos de un avivamiento. Dígame usted que iglesia no necesita vivir en un avivamiento. ¿Sabe por qué lo necesitamos? ¿Sabe o no sabe? Porque estamos muertos como iglesia.